México es un país de playas paradisíacas, historia milenaria y una herida abierta que no deja de sangrar. En los últimos 10 años, miles de personas han sido víctimas del crimen. Cada día la violencia se multiplica, no solo en las calles, sino también en las instituciones. El crimen en México no son simples bandas criminales, son ejércitos privados, redes empresariales y estructuras paralelas al Estado. Controlan territorios, rutas, comunidades y a veces hasta gobiernos enteros. Durante décadas, México ha intentado de todo. Sin embargo, la inseguridad persiste. Cambian los nombres, pero no el miedo. Mientras tanto, a pocos kilómetros al sur, un presidente ha hecho lo impensable. En El Salvador, Nayib Bukele ha encarcelado a más de 75,000 personas y ha declarado la guerra al crimen. Pero, ¿funcionaría este modelo en México? ¿Podría la receta salvadoreña curar la enfermedad mexicana? ¿O estamos ante dos realidades demasiado distintas? Para entender si el modelo Bukele podría aplicarse en México, primero hay que entender qué es realmente este modelo. Todo comienza con una decisión extrema, el estado de excepción, una medida que suspende derechos constitucionales y permite detenciones sin orden judicial y pone al Estado en modo guerra. En menos de 2 años, El Salvador encarceló al 1.2% de su población total, en un país de apenas 6.4 millones de habitantes. Eso significa que, proporcionalmente, es como si México arrestara a más de 1.5 millones de personas, muchos sin juicios previos, algunos inocentes. Pero el mensaje está muy claro: el que manda ahora es el Estado, no el crimen. El país se llenó de soldados y policías, calles patrulladas, zonas rojas militarizadas y una nueva mega cárcel diseñada para 40,000 internos, donde no existen visitas ni contacto con el exterior. La narrativa fue simple pero poderosa, orden total y, sorprendentemente, tuvo el respaldo de la mayoría. El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a uno de los más seguros de América Latina. ¿Funciona porque es El Salvador, porque es pequeño o porque el Estado podía recuperar el control territorial? Pero la pregunta es si se puede aplicar este modelo en un país como México, que cuenta con más de 129 millones de habitantes. Así que será posible aplicar este modelo contra enemigos mucho más grandes, y para entender esto veamos las grandes diferencias entre estos dos países. Comparar a El Salvador con México se vuelve una comparativa bastante desigual. Ambos se mueven pero en dimensiones completamente distintas. El Salvador tiene 6.3 millones de habitantes, mientras México más de 129 millones. Esto significa que México es 20 veces más grande en población, destacando que México apenas tiene al 0.18% de sus ciudadanos en prisión. Y si hablamos de territorio, El Salvador cuenta con aproximadamente 21,000 kilómetros cuadrados, mientras México aproximadamente 1.964.000 kilómetros cuadrados. Eso significa que México es más de 90 veces más grande que El Salvador en cuanto a extensión territorial. Y no es solo cuestión de números, El Salvador enfrentaba un crimen organizado altamente violento, pero quizás esté más visible, localizado y con estructuras que podían ser golpeadas directamente. México lidia con algo más complejo: crimen transnacional con presencia en más de 24 estados, con redes empresariales, armamento militar, influencia política y control territorial. Algunos incluso administran obras públicas. Territorialmente, El Salvador es pequeño, compacto, controlable. México tiene más de 300 fronteras internas entre municipios con realidades distintas, y además de las selvas, sierras y costas. Para que el modelo Bukele funcione allá, no basta con capturar al sicario de la esquina. Habría que encerrar a empresarios, alcaldes, diputados, policías y hasta gobernadores. Pero realmente, ¿quién tiene el poder y el respaldo para lograr algo así? Importar el modelo Bukele a México no sería tan simple como copiar y pegar. Implicaría una transformación política radical, casi quirúrgica, del sistema actual. Primero se necesita control total del Congreso para aprobar leyes que suspendan garantías constitucionales. Luego, el respaldo de la Suprema Corte o su reemplazo por una nueva estructura que no bloquee el estado de excepción. Pero ahí no termina. Tendría que ganarse la lealtad absoluta de la fuerza
fuerzas armadas, algo muy distinto a lo que se logró en El Salvador, donde el ejército es más pequeño y manejable. En México la militarización ya existe, pero no necesariamente al servicio de un solo proyecto político. El Salvador tiene un ejército pequeño, centralizado y más fácil de controlar desde el poder ejecutivo. Aproximadamente cuenta con un poco más de 24.000 efectivos activos y opera en un territorio mucho más pequeño, donde el presidente tiene una influencia directa sobre todas las estructuras del Estado. Además, las Fuerzas Armadas han sido parte clave en la implementación del régimen de seguridad, lo que facilita la obediencia vertical sin grandes resistencias internas. Así como México tiene más territorio y más población, también cuenta con Fuerzas Armadas con más efectivos y más equipadas. Así que veamos la gran diferencia. México tiene Fuerzas Armadas masivas y complejas, con un total de 275.443 soldados solo en el ejército y cerca de 92.043 en la marina. Además, la Guardia Nacional con más de 120.000 elementos y se espera que lleguen a 150.000 este año. Depende actualmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que significa que el aparato militar está descentralizado pero muy poderoso. Pero el problema real no es el tamaño, sino el poder político e institucional del ejército mexicano. Es una institución autónoma con mucho peso dentro del sistema. Tienen contratos millonarios, controlan aduanas, aeropuertos, trenes y construcciones. No es un brazo subordinado, sino un actor con intereses propios. Intentar someter al ejército mexicano para aplicar un modelo Bukele requeriría neutralizar a una de las instituciones más poderosas del país, con riesgo de ruptura, desacato o incluso enfrentamientos internos. Con zonas montañosas, selváticas, desérticas y miles de kilómetros, haría casi imposible una estrategia de control territorial total como la salvadoreña. Además, se requeriría una purga profunda, jueces, fiscales, gobernadores, policías municipales, un barrido institucional para evitar que el sistema sabotee desde adentro. Ya con toda esta información, ahora iremos viendo escenarios hipotéticos si se aplica el modelo Bukele en México. El primer escenario es el éxito parcial. El gobierno logra aplicar una versión limitada al modelo Bukele. Se despliegan fuerzas federales con mando centralizado en regiones clave, como fronteras, polos turísticos y corredores industriales. Se prioriza la imagen de seguridad en lugares visibles, como Cancún, Ciudad de México o la frontera norte. Las organizaciones criminales más pequeñas y desorganizadas son desmanteladas rápidamente. En algunos estados, la presencia militar logra bajar la violencia de forma notable. Se construyen megaprisiones, se hacen arrestos masivos y se lanza una campaña mediática de mano dura. Pero las organizaciones más grandes se adaptan, se reubican, infiltran nuevas áreas y sobornan autoridades locales. El modelo empieza a toparse con límites: territorio inmenso, justicia ineficiente, gobernadores en resistencia. Aún así, la percepción de seguridad mejora en zonas visibles. No es una victoria total, pero sí un golpe simbólico. El siguiente escenario es el fracaso violento. El intento de replicar el modelo Bukele en México desata una guerra sin precedentes, con las grandes organizaciones criminales con ejércitos paralelos, con armamento militar, drones, inteligencia propia y redes dentro del Estado. Ante los primeros intentos de capturas masivas, responden con violencia extrema, emboscadas, ataques coordinados, bloqueos carreteros y asesinatos a funcionarios. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros critican al nuevo régimen mexicano por violencias masivas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y militarización total del país. Y así es como la sociedad se fractura. Una parte aplaude la mano dura, pero otra, activistas, académicos y medios, la denuncian como autoritarismo. El país entra en un espiral, ni logra la paz ni puede volver atrás. Las instituciones se debilitan, la economía se resiste y la inseguridad se multiplica. El modelo Bukele en tierra mexicana no solo falla, deja heridas abiertas que tardarían
décadas en cerrar. Escenario 3. El modelo se adapta. Frente a la imposibilidad de aplicar un estado de excepción al estilo salvadoreño, México opta por una versión más sofisticada, un buquelismo con rostro mexicano. En lugar de suspender garantías constitucionales, el gobierno central refuerza el control tecnológico y mediático. Se invierten miles de millones en vigilancia con drones, inteligencia artificial, cámaras con reconocimiento facial y centros de control urbano. A nivel narrativa, el presidente adopta una línea de comunicación directa y agresiva contra los criminales, inspirada en Bukele. En redes sociales, los mensajes de orden, control y mano dura se vuelven tendencia, pero en vez de capturar en masa, se apuesta por acciones selectivas contra estructuras criminales fragmentadas, usando operaciones quirúrgicas apoyadas por la Marina, la Guardia Nacional e inteligencia extranjera. Se purga lentamente el sistema judicial y policial, no con escándalos públicos, sino con reestructuración interna. En paralelo, se protege al turismo, las zonas industriales y las rutas comerciales clave. La seguridad mejora en puntos estratégicos, aunque el crimen no desaparece, se repliega, muta, se oculta. El resultado, un país donde la violencia sigue, pero con menos visibilidad. No hay milagro salvadoreño, pero sí un cambio perceptible en ciertas regiones. Bukele logró en El Salvador algo que parecía imposible: reducir la violencia extrema con mano dura y un control casi total. Pero su modelo no es magia ni una solución universal. México enfrenta un problema mucho más complejo, con redes transnacionales, infiltración en el poder y una violencia arraigada en siglos de desigualdad. Pero ¿puede un presidente, por fuerte que sea, acabar con eso solo con mano dura? O quizás el verdadero cambio requiere reformas profundas en la justicia, la economía y la sociedad, mucho más allá de un estado de excepción. La pregunta queda abierta y el futuro de México dependerá de qué tan lejos esté dispuesto a ir. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.